Hola a todos, bienvenidos al mundo de Pokémon. Me llamo Blue Band Fighter. Han pasado 6 años desde que hice este vídeo. 6 años. Bueno, es un vídeo sobre el número de índice de Pokémon y ha habido varios avances desde entonces, así que supongo que lo justo sería que hiciéramos un nuevo vídeo para hablar de las novedades. De hecho, este vídeo estaba planeado para que saliera en junio, pero bueno, ya sabéis cómo soy, ¿no? Todas estas novedades se remontan a mayo y quien iba a hablar de esto ya lo ha hecho, pero de todas formas, como yo siempre voy tarde, en fin, el caso es que las novedades son que en mayo surgieron una room sobre la demo de 1997 del prototipo de Pokémon Oro y Pokémon Plata, y aparte también salió un manga que contaba otra vez la historia de cómo Satoshi Tajiri creó los Pokémon. Y ese manga reveló bastante información sobre los Pokémon que habían desaparecido del número de índice y por eso explicaba los huecos que había vacíos en el número de índice de Pokémon. Para quien no haya visto el vídeo anterior, aquí tenéis un pequeño resumen. En Pokémon Rojo y Pokémon Azul o Pokémon Verde en Japón, los Pokémon no están ordenados dentro del programa del juego según el número de la Pokédex, sino por un número distinto que es el que se conoce como número de índice de Pokémon. Además, por información de entrevistas y otras fuentes, sabemos que más o menos el número de índice de Pokémon es el orden en el que se iban metiendo los Pokémon en el juego o más o menos el orden en el que se diseñaban. Y una de las cosas más interesantes de revisar el índice de Pokémon es que nos encontramos huecos vacíos, es decir, entre Pokémon que acabaron en la versión final del juego encontramos huecos, es decir, números que no se utilizan. Y, según entrevistas, hemos averiguado que en el juego iba a haber muchos más Pokémon de los que al final aparecieron, pero por limitaciones de memoria se borraron algunos Pokémon. Y de hecho, gracias a más entrevistas sabemos cómo era el proceso en el que se decidía qué Pokémon se aparecían en la versión final del juego y qué Pokémon se borraban. Era un concurso interno dentro de Game Freak en el que todo el mundo lanzaba ideas de Pokémon y se votaba cuáles eran las mejores ideas, y las más votadas acababan apareciendo en el juego. Y es aquí donde cobra importancia el nuevo manga sobre Satoshi Tajiri, ya que en una de sus páginas se muestra uno de estos concursos, y la gracia está en que al hacer el manga han puesto entre las imágenes de los Pokémon votados algunos Pokémon que no aparecen en la versión final del juego. Así que gracias a este manga conocemos los sprites de algunos de estos Pokémon que fueron borrados, conocemos su nombre provisional e incluso conocemos su número de índice, porque el número que aparece escrito al lado de las imágenes de estos Pokémon, cuando miramos la lista de número de índice de Pokémon, vemos que se corresponde con el orden en el que efectivamente los Pokémon van apareciendo. Así que después de tantos años, por fin sabemos qué había en estas interrogaciones antes de que se borrara. El problema está en que no todos los Pokémon que aparecen en el manga están tan bien ordenados. A ver que nos entendamos. En el manga, para empezar, el concurso que se muestra es uno de los primeros concursos, y esto lo sabemos porque todos los Pokémon que aparecen para ser votados son de los primeros del índice de Pokémon. Además, los sprites que aparecen en el manga parecen estar ordenados en 4 listas distintas. Esto sería una reconstrucción de esas 4 listas para que se vean lo mejor posible. Bien, no todas estas listas están igual de bien ordenadas. La que hemos visto que cuadra perfectamente con el número de índice de Pokémon es la tercera. Pero cuando miramos la primera y miramos el número que aparece escrito al lado del sprite, vemos que no cuadra con el número del índice de Pokémon que aparece en la versión final del juego. Qué bien me estoy explicando, por Dios. Vamos a coger aire y vamos a ir más despacito. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? Empecemos con el primer Pokémon que aparece en esta lista, Tangela. Mirad el sprite en blanco y negro que está a la derecha de la pantalla. Veis que a su izquierda pone 37. Si nos vamos a la lista del número de índice de Pokémon, vemos que Tangela tendría que ser el Pokémon número 30. O sea, que de acuerdo a lo que sabemos, en el momento en el que se hizo el concurso, Tangela tenía asignado el número de índice 37, pero en la versión final del juego acabó teniendo el número 30. O sea que entre la versión final del juego y la versión que había en el concurso hay 7 Pokémon de diferencia que tendrían que estar antes de Tangela. Bien, pasamos al siguiente Pokémon que aparece en blanco y negro, que sería Pinsir. Cuando miramos el número de índice de Pokémon en la versión final, vemos que Pinsir aparece justo antes de Tangela. Es decir, que la lista de la derecha parece que está yendo en orden inverso. Desafortunadamente, no podemos leer bien qué número tenía asignado en el concurso Pinsir, así que nos tendremos que fiar de que el número que tenía era el número 36. Y eso tiene sentido porque cuando miramos el siguiente Pokémon que aparece, Blastoise, tiene el número 35. Estrictamente hablando, en la lista del manga nos hemos saltado un hueco, pero vamos a ignorarlo de momento porque esto ya es bastante complicado de por sí.
Así que vamos a centrarnos en que Blastoise en el manga tiene el número 35 y en la versión final tiene el número 28, así que sigue habiendo 7 Pokémon de diferencia y todo sigue cuadrando. El problema llega con Staryu, que por alguna razón no aparece en el manga. Se supone que tendría que estar entre Blastoise y Scyther, pero no está. Así que pasamos a Scyther, y el problema es que no podemos ver qué número tiene asignado, así que pasamos al siguiente. Y este es un punto interesante porque en el manga el siguiente que aparece es uno de esos Pokémon desconocidos. Lo único que sabemos de él es que su nombre empieza por O eso parece. Y como sabemos que el siguiente Pokémon que aparece en el manga es Gastly, sabemos que este O como se llame, tenía que estar en algún punto entre Gastly y Scyther. Así que sabemos que en el número de índices de Pokémon había un hueco que ya no está entre Gastly y Scyther. Pero eso no es lo único que sabemos, ya que en el manga Gastly tiene el número 29, mientras que en el juego real tiene el número 25, así que solo está desplazado 4 Pokémon de diferencia. Y eso es 3 Pokémon menos que los que Blastoise estaba. Hemos pasado de 7 Pokémon de diferencia a 4 Pokémon de diferencia. Así que esos 3 Pokémon que hay menos de diferencia tendrían que estar entre el Gastly y Blastoise en el número de índice de Pokémon. Y sabemos que hay por lo menos uno, que es ese O como se llame. Aunque luego también tenemos el tema de Staryu, que no sabemos qué hacer con eso, pero bueno, ese es el menor de nuestros problemas porque el siguiente Pokémon que aparece en el manga es Gengar y Gengar no tendría que estar ahí. De hecho, ahora en el manga los Pokémon aparecen en un orden totalmente diferente, aunque tienen un número asignado, pero ese número asignado no cuadra con el número que tendrían que tener en el juego real, porque, por ejemplo, Gengar le ponen el número 8 y su número real es el 14, que está lejísimos del número 8. No es solo que hubiera Pokémon de diferencia, es que está totalmente cambiado de sitio. Hay otros Pokémon en el manga, como Voltorb y Lickitung, que más o menos los podrías cuadrar con el número que les ponen. Simplemente tendrías que acordarte de que, vale, sí, tendríamos que sumar tantos Pokémon por delante y hay que sumar otros tantos Pokémon por detrás y más o menos las cosas cuadrarían, pero no tiene sentido. Porque realmente lo que está poniendo de manifiesto esta parte de la lista que aparece en el manga es que al principio del desarrollo del juego no tenían problemas en cambiar el número de orden de los Pokémon, y de hecho por eso no hay huecos en el principio de la lista del índice de Pokémon. El primer hueco lo ocupa Mew, un Pokémon que por entrevistas sabemos que fue el último Pokémon que se añadió al juego y que como no hay ningún espacio vacío en el índice de Pokémon antes de él, sabemos que fue introducido en el primer hueco que quedaba. Aunque está claro que no debemos darle demasiada importancia al tema de los huecos porque hemos visto que hay Pokémon como O como se llame que puede desaparecer sin dejar rastro en el índice de Pokémon. El cual también parece ser el caso de este otro Pokémon borrado de la primera lista que se llama Kion, que no sabemos dónde debería haber estado o si tendría algún hueco en el índice de Pokémon. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 8 minutos ya, tenemos que aligerar. Vale, las otras dos listas que faltan tenéis que saber simplemente que más o menos cuadran con esta zona de aquí y esta otra zona de aquí. En esta última lista hay un Pokémon nuevo del que ya hablaremos más adelante, porque en el manga hay otro panel en el que también vemos cosas muy interesantes. En este caso concreto, una lista de los primerísimos Pokémon que se metieron en el juego. Esta es la versión más antigua de los sprites de los 17 primeros Pokémon que aparecen en el índice de Pokémon. Bueno, realmente los 16 primeros Pokémon que aparecen en el índice de Pokémon más guión, que en este caso está ocupando el número de índice 1, pero no es un problema porque Raidon está ocupando el número 0, que en la versión final del juego está vacía. Estos sprites son muy interesantes no solo porque el diseño de los Pokémon es muy diferente, de lo cual ya hablaremos más adelante, sino porque en general estos sprites son más grandes que los sprites que acabamos viendo en la versión final del juego. Sin embargo, en muchos casos, la versión final del sprite es una versión más reducida del sprite original, lo que quiere decir que diseñaban el sprite con un tamaño grande, pero luego, como veían que el Pokémon tenía que evolucionar, lo hacían más pequeñito. Y eso explica por qué algunos de los sprites de las preevoluciones de Pokémon en Pokémon Verde y Pokémon Rojo japonés son tan horribles. Al coger un diseño que tal vez funcionaba en un sprite más o menos grande y comprimirlo, pues se queda fatal. Por eso, en la versión internacional, algunos de los sprites son mejores, porque están hechos desde cero. Bueno, volviendo al tema principal, el caso es que ahora tenemos más información para analizar los Pokémon, así que vamos a coger el índice de Pokémon y vamos a ir uno por uno viendo qué hemos aprendido. Primer Pokémon, Raidon, que sabemos por entrevistas que fue el primer Pokémon diseñado. En las versiones antiguas de su sprite vemos que el cuerno de su nariz no era un taladro, sino que al principio era un cuerno normal. Esto cuadra con los primeros bocetos que vemos de él en el proyecto Capsule Monsters, y es precisamente este cuerno de la nariz lo que me llevó a decir que este Pokémon estaba inspirado en los rinocerontes, pero esta interpretación ahora me parece un poco incompleta.
Para empezar, porque los rinocerontes tienen una cola muchísimo más corta que la de Rhyhorn, no tienen tantos cuernos en la cabeza como Rhyhorn, y Rhyhorn lo que tiene en la cabeza no parecen orejas como las de los rinocerontes, sino algún tipo de extensión extraña de su cráneo. Esto me lleva a pensar que a lo mejor Rhyhorn está inspirado en una especie de sinápsido llamado Stemenosuchus mirabilis. Los sinápsidos son a los mamíferos lo que los dinosaurios son a las aves. En el caso que nos ocupa, lo interesante es que Stemenosuchus tiene los mismos cuernos en la cabeza que tiene Rhyhorn, es decir, tiene un cuerno en la nariz y luego tiene esos cuernos en la parte de atrás del cráneo. Aunque es cierto que Rhyhorn tiene estos cuernos en una posición distinta, para que tuvieran la misma posición que Stemenosuchus tendrían que estar al revés, y ahora que lo estoy viendo tiene una pinta muy estúpida. Dejemos atrás a Rhyhorn y pasemos a hablar del siguiente Pokémon, Giaon. Ha habido mucha gente hablando sobre Giaon últimamente, y el caso es que su diseño no llama mucho la atención comparado con los otros primeros Pokémon, por eso probablemente fue borrado, porque es muy parecido a ellos. Analicemos su diseño un poco más en detalle. Tiene un cuerno encima de la cabeza, suponemos que en el centro de la cabeza, luego tiene otro cuerno a la izquierda, otro a la derecha, otro más a la izquierda y suponemos que un quinto a la derecha. Gracias a estos detalles sabemos que esta no es la primera vez que vemos a Giaon, de hecho lo hemos visto antes en los bocetos de Capsule Monsters. Este archivo se ve muy mal porque es el que usé hace 6 años y nadie se ha molestado en subir una versión mejor hasta ahora, así que claro, lo tengo que hacer todo yo. Pues eso, que en el centro de la imagen hay un Pokémon cargado de barriles que tiene 5 cuernos y probablemente sea un Giaon. Y ahora que le hemos podido echar un mejor vistazo, ¿a qué animal de la vida real se parece más Giaon? Bueno, sabemos que tiene 5 cuernos, tampoco tenemos tanta información, hay muchos animales que podrían cuadrar, por ejemplo los ceratópsidos, pero el problema es que los ceratópsidos tienen un pico y Giaon no tiene un pico, así que yo creo que está más relacionado con los Parallasaurus, que tampoco son dinosaurios, pero en este caso no son sinápsidos, sino que son anápsidos. No vamos a entrar en cuál es la diferencia entre los tres grupos, porque además lo más importante es que Giaon no desapareció del todo, o al menos no aparentemente. Creo que el diseño de Giaon fue readaptado a otro Pokémon. Hay mucha gente que dice que al que se readaptó fue a Tyranitar, porque tiene una pinta muy vagamente parecida. Y además porque sabemos que el diseño de Tyranitar es relativamente antiguo. Apareció en la portada de una revista a principios de 1997, es decir, antes de que existiera siquiera la beta de Pokémon Oro y Pokémon Plata. Y el nombre Giaon está derivado de la onomatopeya Giaon, que es como describen los japoneses al rugido de Godzilla. Y como Tyranitar está inspirado en Godzilla, a lo mejor hay una relación, pero ya que estamos hablando de que el nombre de Giaon es una onomatopeya de un rugido, ¿no os dice eso que en lo que realmente este Pokémon está centrado es en gritar, en rugir, por eso está siempre con la boca abierta? Es lo que más destaca de su diseño, esa boca tan grande, con esos 4 colmillos, siempre rugiendo. ¿No os recuerda a alguien? ¿No os recuerda a Exploud? Un Pokémon de tercera generación que también tiene 5 cuernos en la cabeza y 4 colmillos y una boca inmensa y está siempre rugiendo y todos sus ataques están basados en el sonido. Personalmente yo creo que la versión rediseñada de Giaon no es Tyranitar sino Exploud, así que con eso pasemos al siguiente Pokémon. Nada que añadir, siguiente. Poco queda que decir sobre Dinoran. Sí, es un Pokémon que lleva desde el principio del diseño del juego, dando por ahí vueltas. Al principio su diseño era más parecido al de un cocodrilo con 2 patas, pero luego pasó a ser un conejo con cuernos, probablemente inspirado en uno de los primeros enemigos de Dragon Quest 3. Sobre si existen conejos rosas y morados, pues sí, cuando son gazapos y no tienen pelo tienen ese color. Y el hecho de que sean conejos lo relaciona con la luna, porque en Japón se cree que hay un conejo pintado en la superficie de la luna y por eso necesitan la roca luna para evolucionar del todo, igual que el siguiente Pokémon, Clefairy, que tenía un diseño totalmente distinto en sus primeros sprites. Parecía mucho más ovalado, un huevo. También lo hemos visto en los bocetos que he mostrado antes. Lo que yo veo curioso de que tuviera forma de huevo es que eso hace que haya incluso más Pokémon al principio del desarrollo del juego que tenían forma de huevo, y eso me recuerda la teoría que tenía sobre los nidos de Pokémon y cómo ibas a encontrar algunos que fueran huevos y otros que tuvieran forma de huevo y tal. Para terminar con Clefairy, estoy casi obligado por contrato a mencionar que al principio de su diseño tenía unos cuernos más pequeñitos que las orejas que acaba teniendo después, y esto se refleja en el diseño de otro Pokémon que al principio también tenía cuernos más pequeños de los que acaba teniendo después. Pero dejemos de darle vueltas a la misma teoría de siempre y pasemos al siguiente Pokémon, Spearow. Es curioso que su sprite original tampoco se le parece demasiado, de hecho, desde mi punto de vista se parece más a Pidgeotto. Yo creo que lo único que querían era que uno de los primeros Pokémon diseñados fuera un pájaro, da igual el aspecto que tuviera.
En cualquier caso debe ser una cosa muy importante para ellos porque el sprite original aparece en el marco de la Super Game Boy y también es el sprite de los pájaros cuando vas usando vuelo. Siguiente Pokémon Voltorb, sobre el que solo hay que añadir una nota. En Pokémon Azul se veía que tenía un botón en la parte de abajo. Esto lo hace parecido al diseño original de la Pokéball, que originalmente no tenía un botón en el ecuador, sino en uno de los polos. Ese botón también es visible en el sprite de Electrode y aunque probablemente esto es una coincidencia, también lo tiene la Pokéball Plus. Siguiente. Slowbro. Uno de los Pokémon más antiguos y uno que me dan bastante problemas, pero empecemos poco a poco. Empecemos porque se ha revelado nuevo arte conceptual de Slowbro. Aquí tenéis una versión que se ve un poco mejor. Como podéis ver, el Pokémon que muerde la cola de Slowbro lleva ahí desde el principio, aunque en lugar de ser un Shelder, era directamente una caracola, no se transformaba en una caracola después. De hecho, parece que tenía su propia familia evolutiva. Como podéis ver, a la izquierda de la imagen vemos cómo esa caracola evoluciona a una caracola con pinchos. Las caracolas con pinchos, por cierto, existen en el mundo real. Pero lo interesante es que esto iba a ser su propia familia evolutiva, ¿no? De hecho, en la beta de Pokémon Oro encontramos un Pokémon que se llama Taaban, que probablemente es lo último que queda de este concepto, una propia familia evolutiva solo para la caracola. ¿Por qué se abandonó? No lo sé, pero tal vez tenga algo que ver con que en la primera generación había un montón de Pokémon de agua. De hecho, cuando miramos las familias evolutivas, hay 26 del total que son Pokémon de agua. No necesitamos más. Pero volvamos a Slowbro y a la guerra de siempre. ¿En qué está inspirado Slowbro? ¿Qué animal es Slowbro? A estas alturas he dicho de todo. He dicho que es un nutria, he dicho que es un perezoso, he dicho que es un perezoso prehistórico, he dicho que es un hipopótamo y ahora me parece que es un canguro arbóreo. A ver, que sé que los canguros arbóreos no tienen nada que ver con el agua, pero es que míralo, es igual. Y además los canguros arbóreos son marsupiales y todos sabemos que los marsupiales son estúpidos y eso explicaría por qué Slowbro es tan estúpido. Así que está claro que Slowbro es un... No me cuadra porque no tiene nada que ver con el agua. Ya, es que a esta altura da igual el animal que encuentre porque nada me va a cuadrar. Entonces, vamos a ver, Pokédex, por favor, dime en qué está inspirado esta... ¿Qué? ¿Cangrejo ermitaño? ¿Un cangrejo ermitaño? ¿Esto? Pero tú sabes la pinta que se supone que tiene un cangrejo ermitaño, ¿no? A ver, sí, la parte de la concha muy bien, pero cuando le quitas la concha, mira la pinta que tiene el cangrejo ermitaño. Es un cangrejo y lo que me estés poniendo por el otro lado no tiene nada que ver con un cangrejo. A ver, sí, la cola de los cangrejos ermitaños se come y se menciona varias veces que la cola de Slowbro está buena y es un manjar y tal, pero mira la forma de la cola del cangrejo ermitaño. Mírala. No. Siguiente Pokémon porque de verdad que me estoy volviendo loco y... bueno. Ivysaur. Sí, bien. Ivysaur. Su sprite original se parece más a Venusaur, así que vamos a compararlo con Venusaur mejor. En mi análisis original me compliqué mucho la vida intentando explicar en qué estaba inspirado Venusaur, pero eso era principalmente porque tenía orejas y no me cuadraba con el tipo de animal que tendría que ser. Pero, viendo el sprite original, vemos que originalmente eso no eran orejas, sino que eran algún tipo de púas o cuernos, así que eso hace que todo sea mucho más fácil. Venusaur tiene toda la pinta de ser un esfuerzo del charco. Eso explica la forma de su cabeza, explica sus pinchos, o mejor dicho, sus verrugas, también explica sus manchas más oscuras. En general, lo explica todo salvo la forma de sus patas y libertades con eso vamos a permitirnos. Así que siguiente. Bien, Lickitung, otro sobre el que me complique la vida. Bien, Lickitung realmente lo que parece es un gecko leopardo. Eso explicaría las manchas amarillas en forma de anillo que pueden verse en los geckos leopardo y también pueden verse en las rodillas de Lickitung, y también explicaría por qué Lickitung es rosa, porque hay algunos geckos leopardo que son totalmente rosas. Nada más que decir, así que pasemos al siguiente Pokémon interesante, Cupbone. Como ya hemos dicho, en el manga de Satoshi Tajiri se muestran los resultados del concurso que se hizo al principio del desarrollo para ver qué Pokémon se quedaban. Entre los nombres de los Pokémon votados está Caracara, que es el nombre original de Cupbone. Y sin embargo, entre los sprites en blanco y negro que encontramos en el manga no encontramos ninguno de Cupbone. A no ser que este sprite parcial que no sabíamos de quién era y que hasta ahora hemos estado diciendo que ponía O lo que fuera, realmente no sea O lo que sea, sino K lo que sea. No sería tan descabellado. El katakana escrito a mano y después escaneado y reducido y después expandido es difícil de leer. Y si realmente pone K, eso podría ser el principio de cara a cara, así que podríamos tener un sprite parcial de un diseño antiguo de Cupbone y eso cuadraría con su posición en el índice. Y cuando comparamos ese sprite parcial con el sprite final de Cupbone, vemos que, bueno, los pocos elementos que hay en el sprite parcial más o menos coinciden con el sprite de Cupbone. Hay una cola y una pata, bueno, es que ese es el problema, es un sprite demasiado genérico. Cuadra igual de bien con Cupbone que con estos diseños genéricos que aparecían en el arte conceptual de una tienda de Pokémon.
Aunque dado que los otros diseños que veíamos en el arte conceptual acababan apareciendo o bien en el juego o bien en esta lista de Pokémon borrados, no sería tan descabellado pensar que esta era la apariencia de o bien Cubone o ese Pokémon perdido. Lo que sí que parece que está claro es que ese diseño se desechó porque era demasiado genérico. Aunque el hecho de que fuera genérico tiene su interés, imaginad que ese fuera el origen del diseño del sustituto. Hay varias coincidencias, tendríamos el aspecto general del dinosaurio, los dos cuernos, las dos espinas dorsales... un momento, eso también es aplicable a Cubone. ¿Y si...? Bah, déjalo, las teorías sobre la madre de Cubone están muy vistas. Seguimos. El siguiente Pokémon sobre el que tengo algo nuevo que decir es Staryu, y la verdad es que la novedad no tiene nada que ver con el manga, es simplemente algo que se me ha ocurrido. Staryu es uno de los diseños de Pokémon más antiguos, pero realmente eso no termina de cuadrar porque no se parece mucho a los diseños que uno esperaría de los monstruos que se pusieron de moda con las películas de Godzilla. Pero eso es hasta que uno encuentra la película japonesa de ciencia ficción Asalto a la Tierra de 1956, protagonizada por unos alienígenas con forma de estrella con un ojo en el centro. Por cierto, si este diseño os resulta familiar es porque son diseñados por Taro Okamoto, nuestro queridísimo amigo, sí. En fin, que el diseño de estos alienígenas y sus poderes psíquicos cuadran bastante con el Pokémon Staryu, o mejor dicho con Starmie. De hecho, la propia entrada en la Pokédex de Starmie en la versión original mencionaba que la gente creía que eran alienígenas. Nada más sobre el tema, así que seguimos, encontramos dos Missing No que no sabemos nada sobre ellos, y el siguiente Pokémon sobre el que se me ocurre algo sería Graveler. Aunque esta teoría está un poco cogida por los pelos, pero bueno, todo tiene que ver con la entrada en la Pokédex de Graveler que dice que, bueno, básicamente la entrada habla de que lo más importante de este Pokémon es que siempre rueda colina abajo y no para hasta chocarse contra algo. Este comportamiento es muy parecido al de ciertos enemigos que encontrábamos en un juego llamado Jelly Boy que también era de Game Freak, así que entre este y otros enemigos tal vez estemos viendo algunas referencias en el diseño de Graveler y Geodude a este juego. No sería la única vez en la que Game Freak hace referencia a otros de sus juegos, pero seguimos. Chansey. Vale, lo que voy a decir sobre Chansey sinceramente no creo que sea cierto, pero me hace gracia. Chansey probablemente está inspirado en un huevo, pero es que hay un animal de la vida real que se le parece mucho. Es un tipo de holoturio flotante que vive en las profundidades marinas llamado Enimniastes eximia. Y vale, a ver, sí sé que es una coincidencia, porque, bueno, quiero creer que sea una coincidencia, porque esto no tendría ningún sentido, pero miradlo, por favor, si es que hasta tiene el pelo, y si miráis en su barriga veis sus intestinos, porque es semitransparente y rosa, y esos intestinos tienen forma de huevo, así que... Mira, por ver podría ser, pero venga, seguimos. El siguiente Pokémon en el que nos tenemos es Mr. Mime, y en este caso la información nueva sí viene del manga. Veréis, en el manga, de nuevo, en las votaciones aparece un nombre que no se corresponde con ningún Pokémon conocido, Varirina. Pero tenemos varias razones para pensar que este nombre está relacionado con Mr. Mime. La primera es que el nombre japonés de Mr. Mime es variado, que está haciendo referencia a esas barreras que crea al hacer mímica. Y la razón más interesante es que en la Vecta de Pokémon Oro encontramos un Pokémon que se llama Varirina y es una preevolución de Mr. Mime. Y esto es muy interesante porque eso quiere decir que el diseño de Mr. Mime combina dos elementos, las barreras y las bailarinas. Y eso cuadra con mi teoría de que Mr. Mime está inspirado en el diseño de las máscaras Ofuku de Japón. Unas máscaras blancas y ovaladas con unas mejillas muy grandes y sonrosadas que se parecen mucho a la cara de Mr. Mime. Estas máscaras se utilizan en los bailes tradicionales de Japón. Bailes que recuerdan a la forma de moverse de Mr. Mime, pero sigamos. El siguiente dato de interés viene de la mano, ausencia de ellas, de Arbok. Igual que en el caso de Slowbro, se nos ha mostrado el arte conceptual de su diseño, y vemos que originalmente en su vientre iban a aparecer distintas caras. Y si nos fijamos en el diseño de Arbok a lo largo de los juegos, vemos que efectivamente tiene distintos diseños en su vientre. De hecho, en su propia entrada de la Pokédex se menciona que el diseño de su vientre varía dependiendo de la zona en la que lo encontremos. Esto no llega a pasar en la versión final del juego, pero tal vez fuera la inspiración de Pokémon como Shellos en los que esto sí pasa. Nada más sobre Arbok, así que seguimos adelante. Un par de Missing No sobre los que no sabemos nada, pero nos centramos en Koffing, y no porque realmente el nuevo sprite que tenemos de él nos dé nueva información, sino porque quiero hablar de sus orígenes. Por un lado tenemos cómo funciona Koffing y su característico movimiento explosión, que probablemente está inspirado en los enemigos estos de Final Fantasy que explotan cuando les haces daño. Y en cuanto a su apariencia y el hecho de que sea una bola llena de gas, probablemente esté inspirado en un enemigo de la serie de Metroid llamado Bull, que a su vez está inspirado en el diseño de una criatura de Ultraman llamado Voltron. No voy a ninguna parte con esto, simplemente me parecía un detalle digno de mención. Así que pasamos al siguiente Pokémon y nos encontramos uno de estos nuevos Pokémon revelados. Este se llama Deer, y gracias a la forma tan característica de sus astas sabemos que está inspirado en un alce, aunque cuando nos fijamos en el diseño de Deer vemos que sus patas y su cuello parecen estar hechos como de metal, como si fuera robótico, y además tiene púas.
Vamos, que me recuerda un poco al Reconstructed Caribou de Model 3, o sea, un monstruo biónico creado por la mano del hombre atentando contra la naturaleza. Y esto va en la misma línea que muchos otros de los primeros Pokémon en ser diseñados, criaturas que de ninguna manera podrían existir en la naturaleza, sino que claramente son artificiales. De hecho, de un simple vistazo a la Pokédex vemos que la planta que está creciendo en la espalda de Bulbasur ha sido puesta ahí artificialmente, y de hecho al crecer está haciendo que el Pokémon deje de poder ponerse de pie. Y cuando te paras a pensar en estas cosas, te preguntas, ¿y cómo es que Rhyhorn tiene un taladro en la cabeza? Y todo apunta a que la respuesta es que originalmente el concepto era que los Pokémon eran unas criaturas que se compraban y se vendían y que eran creadas artificialmente desde embriones mutados y después con cirugía para convertirlos en monstruos que pudieran luchar entre sí de una forma efectiva. A ver, es una idea un tanto retorcida, pero el caso es que los juegos de Game Freak suelen tener una trama un poco retorcidas, un poco la seña de la compañía. Pero alguien debió decirles que eso no estaba bien y por eso dejaron, no, espera, eso solo hay un Pokémon artificial, es Mewtwo, y en la Pokédex dice que es horrible lo que le ha pasado. Y no hay nada de raro en hacer que los Pokémon luchen, no, son criaturas que simplemente quieren ser tus amigos y tener aventuras. Pero no insistamos más en esto, porque de todas formas ya está muy visto el tema de que los juegos de Pokémon son realmente muy oscuros, y lo ha dicho todo el mundo. Volvemos a Dir. Aunque fue borrado en la versión final del juego, parte de su diseño sí podría haber inspirado al Pokémon Xerneas, concretamente las púas de su lomo, que son parecidas a estas extrañas protuberancias en el lomo de Xerneas. No sé, es una posibilidad. Por fin dejamos atrás a Dir y seguimos hasta Seel, y nos quedamos simplemente para ver la gran diferencia que hay entre su sprite original y cómo acabó en la versión final. Es simplemente un claro ejemplo de lo mucho que cambia el diseño de los Pokémon a lo largo del desarrollo. Sobre Dir solo tengo un pequeño apunte que corregir sobre lo que dije de él en mi anterior vídeo. Dije que era un tipo de topo normal, pero realmente ahora me parece que por la forma de su nariz es más probable que sea un topo dorado. Los topos dorados no están emparentados filogenéticamente con los topos reales, pero se parecen mucho a ellos. Es un apunte y ya está. Seguimos. Y aquí tenemos otro Missing No recién revelado que claramente está inspirado en un elefante. Por la forma de las orejas sabemos que debería ser un elefante africano. Probablemente abandonaron el diseño porque era muy parecido al de los otros Pokémon que ya tenían, pero es posible que la idea de usar un elefante fuera el origen de Donphan, que curiosamente es uno de los primeros Pokémon de la segunda generación revelados. El siguiente Pokémon también es una novedad y vaya la pinta que tiene. Se llama Croaky. Y gracias a ese característico pliegue de piel que tiene detrás de la cabeza, sabemos que probablemente estaba inspirado en el lagarto con gorguera, que tiene un pliegue de piel parecido y que utiliza para asustar a sus enemigos. Pero a mí lo que más me llama la atención del diseño de Croaky no es eso, sino sus ojos. Si es que son ojos siquiera, porque a mí me parecen faros de coche. Antes hemos estado hablando de que había muchos Pokémon biónicos, así que no sería muy extraño. Y además pensar que al principio del diseño del juego se pensaba en los Pokémon como criaturas con una función concreta, como por ejemplo Lapras es el Pokémon que sirve para hacer surf. Así que pienso que Croaky a lo mejor era el Pokémon que servía para hacer flash. Y en cuanto a la idea de un Pokémon inspirado en un lagarto con gorgueras, esta también se reutilizaría, de ahí el origen de Heliolisk. Bien, seguimos. El siguiente Pokémon nuevo que encontramos es Cactus. No se complicaban mucho con los nombres, pero bueno, era una beta, así que qué más da. Dado lo redondo que es, probablemente está inspirado en el cactus asiento de suegra, que vale, sí es cierto, normalmente crece como una bola única, pero a veces crecen varios todos apelotonados, lo cual podría explicar el aspecto de cactus. Es un poco confuso llamarlo así, pero bueno. Además, evidentemente el asiento de suegra es la inspiración de Cagnia, así que todo cuadra más o menos. Pero hay algo más que hay que decir sobre Cactus. Veréis, normalmente todos los Missing No tienen el mismo rugido, este rugido. Pero algunos no tienen ese rugido, algunos Missing No en concreto tienen un rugido diferente. No sabemos si ese rugido era el rugido que tendría que haber tenido el Pokémon antes de haberlo borrado, o si simplemente ese rugido está ahí porque sí. El caso es que Cactus es el primer Missing No con un rugido único. Y da la casualidad de que ese rugido es muy parecido al rugido de Togepi. De nuevo, eso tal vez no tenga nada que ver con Cactus, puede que los rugidos de los Missing No simplemente estén ahí porque son experimentos y tenían que estar en alguna parte. Con eso dejamos por terminado a Cactus y pasamos al siguiente Pokémon, Yagu. Un Pokémon que parece un tiburón con una lanza en el hocico. De nuevo, un Pokémon al que le han cambiado una parte del cuerpo por una arma metálica. Por su prolongado hocico, el equivalente en el mundo real de Yagun sería el tiburón duende. Y no costaría trabajo imaginarse a Yagu evolucionando a un Pokémon con una motosierra en la nariz, eso lo haría parecido a otro tipo de tiburón, los peces sierra. En cuanto a Pokémon inspirados en tiburón se refiere, ha habido varios intentos. Por ejemplo, en la beta de Pokémon Oro y Plata también había un Pokémon basado en un tiburón llamado Ikari. Como puede verse en su sprite, solo la mitad anterior de su cuerpo está completa, la mitad posterior de su cuerpo sería un ancla y este Pokémon era de tipo metal.
Y algunas de las características de Ikari, precisamente esa de que su cuerpo estuviera cortado a la mitad, pasaron a verse en el primer Pokémon que salió que tenía pinta de tiburón, Sharpedo. Y volviendo al tema del que hablaba antes, Sharpedo tiene una mega evolución que parece un pez sierra, así que no todo está perdido. A continuación encontramos otro Missing No con un rugido especial. En este caso el rugido es exactamente idéntico al de Zubat. Después tenemos a Doduo, que por lo visto tenía una cola parecida a la de Dodrio, pero con solo una pluma en lugar de 3. Seguido de Poliwag, del cual tampoco es que haya aparecido un sprite nuevo en el manga. El sprite que os muestro aquí es un sprite que supuestamente había aparecido en una página de Game Freak. Lo que pasa es que nunca he encontrado un enlace a dicha página, probablemente ya no exista, pero sin una dirección tampoco puedo visitarla en The Wayback Machine, así que tendré que creerme que efectivamente este sprite existió alguna vez. Y por no dejar nada en el tintero, aunque esto ya se ha dicho varias veces, la espiral de la barriga de Poliwag está inspirada en el hecho de que los renacuajos tienen la tripa transparente y se ven sus intestinos. Unos cuantos Pokémon más tarde nos encontraríamos con Krabby, que, igual que en el caso de Doduo, tiene algunas características de su versión evolucionada, Kingler. Sin más que decir sobre el tema, pasamos a oír los rugidos de dos Missing No con rugido especial. Y justo después encontramos al último Pokémon revelado en el manga, que tiene un aspecto como de esfera o globo. Este aspecto de globo nos lleva a pensar que el nombre que encontramos en las votaciones, Barunda, que no hace referencia a ningún Pokémon conocido, probablemente sea una referencia a este Pokémon. De nuevo, la idea de ser un Pokémon en un globo quizá esté inspirada en Final Fantasy, ya que algunos de sus monstruos, parecidos a las bombas, se llaman globos y también explotan cuando les haces daño. En cuanto a posteriores juegos de Pokémon, de nuevo encontraríamos un Pokémon parecido a Balunda, en este caso Drifloon. Bien, antes de seguir me gustaría llamar vuestra atención de nuevo sobre el diseño de Balunda, y veréis que es un Pokémon mucho más mono que lo que hemos estado viendo hasta ahora, y esta tendencia sigue en los siguientes Pokémon que vamos a encontrar, culminando con el gran favorito de masas, Pikachu. Probablemente esto se deba a que en este punto fue cuando se unió a la labor de crear Pokémon Atsuko Nishida. Según Ken Sugimori, que es el responsable del diseño gráfico del juego, él se había encargado de diseñar la mayoría de los Pokémon hasta ese momento, y tenía problemas para diseñar cosas monas que le gustaran a las niñas, aparte de cosas fieras que le gustaran a los niños. Lo había intentado con el diseño de Clefairy, que no le terminaba de salir. Así que llamó a Nishida y le dijo que tenía que diseñar un Pokémon con 3 fases de evolución, que fuera eléctrico y que fuera mono. Con estos requisitos, lo primero que se le ocurrió a Nishida fue intentar crear un Pokémon inspirado en un dulce llamado Daifuku. Lo sabía que había un Pokémon inspirado en el mochi, lo sabía, lo dije. Es cierto que yo había dicho que era Jigglypuff, pero son detalles, no tiene importancia. El caso es que, aparte del Daifuku, Nishida empezó a añadir más elementos al diseño de Pikachu. En concreto, empezó a basarse en una ardilla porque le parecía que eran muy graciosas y ella quería tener una como mascota. Y esto tiene mucho más sentido. Pikachu debería haber sido una ardilla y no un ratón. ¿Sabéis por qué? Porque en todo el mundo, los motores eléctricos tienen una pieza importantísima que se llama jaula de ardilla. Por lo tanto, tiene sentido que una ardilla sea un Pokémon eléctrico. Jaula de ardilla, no jaula de ratón ni de hámster, de ardilla. Así que así es como Nishida Quita de ahí. Así es como Nishida diseñó a Pikachu y a Raichu y a su tercera forma llamada Gorochu. Y en el número de índice de Pokémon hay un hueco después de Raichu, así que no sería descabellado pensar que en ese hueco originalmente estaba Gorochu. De lo poco que sabemos de Gorochu es que, según Nishida, tenía colmillos y cuernos que lo hacían parecer un dios del trueno, y su nombre Gorochu viene de la onomatopeya Goro, que es el sonido de los truenos en Japón. ¿Y por qué Gorochu no acabó en la versión final del juego? Bueno, según Ken Sugimori, no había ningún problema con el diseño de Gorochu, estaba muy bien diseñado, pero desequilibraba el juego. No sé si se refiere a que un Pokémon tan fuerte encontrado tan al principio del juego podía ser difícil de nivelar. No lo sé. Según Nishida, otro argumento era que había muchas familias de 3 en el primer juego y querían añadir variedad. Así que en varias familias quitaron al tercer miembro para añadir más Pokémon distintos o algo. Volveremos sobre esto más adelante, pero de momento seguimos y nos encontramos con Dragonair y vemos que en la misma página web de Game Freak había un sprite beta de Dragonair. Nada más que decir, seguimos. Curioso, esos dos últimos escritos eran muy parecidos. A lo mejor ahí había una familia de 2 miembros que se ha borrado completamente. En cualquier caso, llegamos a nuestro destino. Poliwrath. Nos tendremos aquí porque en esa misma página web de Game Freak también había un sprite que parecía Poliwrath pero con una corona encima. Ya en otros vídeos he mencionado que esto a lo mejor estaba relacionado con Politoed, pero ahora tenemos más indicios que refuerzan esta teoría. Me refiero simplemente a que me he fijado que el sprite de Pokémon Plata de Politoed, el que muestro abajo, tiene la misma postura que ese sprite beta perdido. Tiene la boca entreabierta, está recostado, mirad la posición de los pies y mirad cómo tiene las manos encima del estómago.
Nada más sobre ese sprite, pasemos al siguiente, uno que se parecía mucho a Weedle y se llamaba Kokana. Aparte de Kokana había otros dos Pokémon tipo bicho en esa página. Uno de ellos era una crisálida que parece que se llamaba Kusanagi y, bueno, no se parecía demasiado a Kakuna, pero por lo menos vemos que tiene las patas delanteras libres. Eso hace que se parezca al sprite de Pokémon azul de Kakuna, por lo menos. El otro era la evolución de Kusanagi, aunque no sabemos su nombre. En cuanto a su apariencia, parecía algún tipo de escarabajo, lo cual lo hace totalmente distinto de Vidril, pero eso no quiere decir que este Pokémon se haya perdido del todo. Fijaos en lo redondo que es su cuerpo y en sus dos primeros pares de patas que acaban en puños. Hay otro Pokémon, uno de los primeros que se reveló en el desarrollo de Pokémon Plata, que era una mariquita con puños. Yo diría que este fue el primer intento de rediseñar ese Pokémon perdido, y todos sabemos que volvió a haber otro rediseño y que el resultado final fue Ladybug. No hay mucha diferencia realmente, simplemente el tercer par de patas pasó a ser puños en lugar de zapatos, porque Ladybug, al ser un Pokémon tipo volador, no necesita pies. Sin embargo, curiosamente, los zapatos reaparecen en Ladian, así que Ladian es quizá el Pokémon más parecido a ese Pokémon perdido. Teniendo esto en cuenta, echemos la vista atrás y comparemos a los otros Pokémon con las otras fases del ciclo de vida de la mariquita. Primero tenemos a Kokana, que no se parece en nada a la larva de la mariquita. Puede que Kokana ni siquiera estuviera relacionado con los otros dos Pokémon. Después tenemos a Kusanagi, que sí que se parece a la crisálida de una mariquita, aunque sin lunares. Y finalmente, mirando la parte ventral de una mariquita, vemos que es idéntica a ese tercer Pokémon. Ya solo hay un pequeño detalle sobre el que quiero llamar vuestra atención y tiene que ver con el sprite beta de Ladian. Si os fijáis, esto que parecen ojos, y miráis en la mariquita, no son ojos, son esas manchas blancas típicas de las mariquitas. De hecho, esto que parece la nariz realmente es la cabeza del Pokémon. Y lo mismo pasa con Kusanagi, esto no es su nariz, sino su cabeza. Es igual que lo que le pasa a Caterpie, esto no son sus ojos, sino que son manchas que tiene en el tórax. Su cabeza real es esto que en el Pokémon parece la nariz. En cualquier caso, la ubicación de estos Pokémon en el número de índice de Pokémon no está clara, lo mismo ocupaban el lugar de la familia de Vidril, lo mismo no. Pero lo importante es que nos vamos acercando al final. Ahora tenemos que hablar de Snorlax, que parece que está inspirado en Koji Nishino, uno de los miembros del equipo de Game Freak. Y sí, el parecido es razonable. Y lo más gracioso es que la idea de hacer un Pokémon inspirado en él estaba desde el principio, desde el desarrollo de Capsule Monsters. Y ahora viene lo largo de explicar. ¿Veis este borrón? Esto es todo lo que queda de uno de los Missing No. ¿Cómo es que sabemos que tenía esta pinta? Bueno, esto no lo he descubierto yo, ni muchísimo menos. Esto lo ha descubierto un agente de una página web llamada Elix Chamber. A ver, la historia es que resulta que hace la tira de tiempo hubo una entrevista en un programa de televisión de Japón con Satoshi Tajiri y de no sabemos dónde sacó una especie de manual en el que venían un montón de sprites de Pokémon ordenados por el número de índice de Pokémon. Y lo curioso es que en los huecos había Pokémon pintados. El problema es que la cámara nunca enfoca los huecos directamente, sino que van pasando las páginas y vemos de refilón algunos de los Missing No, pero están tan borrosos que es imposible saber lo que había ahí. Así que hemos descubierto dos Pokémon nuevos, pero el problema es que están tan borrosos que no sabemos nada sobre ellos. Pero aquí no termina la cosa, si seguimos más adelante... Bueno, un momento... Bueno, ya está, ahora solo tenemos que saltarnos un montón de Pokémon sobre los que no tenemos ninguna información nueva. Me gustaría poder deciros algo nuevo sobre ellos, pero no hay nada nuevo. No, lo importante es esto. Otros dos borrones con algo más de definición que Elix Chamber ha conseguido reconstruir. Y resulta que después de reconstruir el sprite, estos Pokémon son idénticos a una familia de Pokémon que aparece en la beta de Pokémon Oro y Plata y que también fue borrada de dicha beta. Son dos Pokémon eléctricos basados en tigres. El más pequeño se llama Kotora y su versión evolucionada se llama Raitora. No sé por qué han borrado estos Pokémon de dos juegos. Vale, a ver, sí, luego metieron a Raikou que se parece mucho a ellos, así que no sé, quizá por eso. Pero es una lástima, en la primera generación de Pokémon hay muy pocos Pokémon eléctricos entre los que elegir. De hecho, al principio del juego te presentan a Pikachu como si fuera una cosa súper especial porque es muy raro de encontrar, pero luego llegas a la planta de eléctrica y está por todas partes. Bueno, no perdamos más el tiempo discutiendo esto, no vamos a ninguna parte. Venga, vamos a terminar ya de una vez. Ya solo queda un Missing No sobre el que haya algo que decir y es porque tiene un rugido particularmente especial. A ver si os suena. Enhorabuena, entrenadores. Si vuestra respuesta es Crobat, habéis acertado. ¿Recordáis lo que decía Nishida, la diseñadora de Pikachu, de que algunos de los terceros miembros de algunas familias habían sido borrados? Crobat es uno de los pocos casos en los que una familia de la primera generación recibe un tercer miembro en la segunda generación, y su rugido se parece mucho al de ese Missing No. Si hay un Pokémon que cuadra con lo que dijo Nishida, es Crobat.
Bueno, Crobat y Kingdra, que también es el tercer miembro de una familia de 2 en el juego original. En cualquier caso, yo diría que Crobat es la identidad de ese último mi signo, y el resto del número de índice de Pokémon ya lo conocemos, así que no hay que discutir nada más. El vídeo está terminado. Ay, qué alivio, no sabéis las ganas que tenía de terminar esta tontería de vídeo. ¿Qué? ¿Que queréis oírlo de ese otro Pokémon que...? Mira, vale, porque sé que si no me lo vais a poner en los comentarios, vamos a hablar sobre esto. Los Pokémon de por aquí son demasiado fornidos, debería haber un Pokémon rosa con un patrón floral. Y 14 años más tarde, Munna. Ah, pero eso quiere decir que llevan dándole vueltas desde 1996. Eso quiere decir que Munna es uno de los Missing No. A lo mejor Munna es un Missing No. O a lo mejor era una broma. A lo mejor eso es todo, era una broma y ya está. Vale, no estoy siendo lo más justo del mundo, venga, tomémonoslo en serio. ¿Acaso Munna podía estar diseñada desde 1996? Bien, para que eso fuera siquiera posible, Munna tendría que haber sido diseñada por uno de los diseñadores originales. Y afortunadamente en un artículo de Nintendo Dream hay una confirmación de quién fue quien diseñó a Munna y Musharna, y resulta que fue Nishida, la misma que diseñó a Pikachu. O sea que es posible que ya estuviera diseñada desde el principio. Aunque personalmente yo sigo pensando que es una broma, porque después de todo, si quisieras diseñar un Pokémon rosa con un patrón floral, lo habrías basado en un animal rosa con un patrón floral y no en lo que quiera que esté inspirado Munna. ¿Qué? ¿Qué pensáis que no existen animales rosas con un patrón floral? ¿Pero en qué planeta creéis que vivimos?